El tema de la profecía es un tema muy discutido en la actualidad. Hay quienes dicen en el mundo cristiano de que ya los profetas no existen, otros dicen que sí existen, pero quiero primero que mires este video que te voy a dejar a continuación para luego entrar en materia al respecto. Bíblicamente ya no hay más profetas, por eso todo profeta en la actualidad solo es un charlatán experto en trucos circenses y un gran manipulador de la información. Por eso en este video te dejo 5 super argumentos bíblicos para entender por qué esto es una realidad teológica en nuestros días. 1. Dios ya no habla por medio de profetas, ahora Dios nos ha hablado solo por el Hijo. 2. Dios ya no guía por medio de profetas, Dios guía por medio del Espíritu Santo en el interior de cada creyente, pero no de manera solitaria sino en comunión con la iglesia. 3. Dios ya no anuncia por profetas el futuro porque todo futuro particular y universal quedó perfectamente revelado en las Escrituras. Es más, Cristo mismo prohibió en el Apocalipsis que no se añadiera absolutamente nada a lo que ya había quedado establecido. 4. El Cristo preexistente constituyó profetas para que lo pusieran a él como fundamento. Ellos no eran el fundamento, ellos solo eran fundamentadores. Y una vez colocada dicha base, que como dije es Cristo mismo, ya no se necesitan más los fundamentadores por el simple hecho de que no hay dos rocas angulares que poner. Y 5. En la antigüedad el profeta era un mediador entre Dios y el pueblo, pero este quedó obsoleto porque Cristo como profeta definitivo se constituyó en el único mediador entre Dios y los hombres. Él no solo anuncia la palabra de Dios a los oídos, sino que también la escribe en la mente y el corazón de su pueblo por medio del Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy no hay más profetas porque Cristo, nuestro profeta definitivo, nos habla internamente por medio de su Espíritu Santo, quien nos enseña las Escrituras en comunión con la iglesia verdadera. El video que acabamos de ver, esta persona inicia con la premisa de que los profetas en la actualidad no existen y se basa en el estilo de profecía de los profetas que Dios levantaba en la antigüedad, profetas como Elías, Eliseo, Moisés, y es claramente que esos profetas en la actualidad no existen. Eso es una gran verdad, porque la misma palabra establece que ellos fueron profetas que Dios estableció para establecer precisamente el fundamento. Fueron profetas que prepararon el camino para que el Señor viniera a esta tierra. Así como Juan el Bautista fue ese último profeta que el Señor levantó, todos esos otros crearon ese fundamento. Pero eso no quiere decir que la profecía como tal en la actualidad no exista. Es muy diferente un profeta de la antigüedad a un profeta que Dios levante hoy en día. Y te lo voy a explicar, pero te lo voy a mostrar por medio de la palabra. La palabra sí dice que existen los profetas todavía en el sentido de el don de profecía que el Señor ha regalado a ciertas personas para la edificación de la iglesia, pero no precisamente como en la antigüedad. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira lo que la palabra dice. Establece que Dios, o nos dice que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y nos dice con qué fin Dios estableció esto. El Señor Jesús, para edificar a la iglesia, con el fin de que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. En otras palabras, estos ministerios que el Señor establece, en el cual se menciona la profecía, no como en el Antiguo Testamento, sino una profecía que ya no va a ser un fundamento del Evangelio, sino que va a venir para revelar lo oculto del corazón del hombre. Ahorita lo vamos a leer en otra porción bíblica. También vemos que aquí menciona a los apóstoles. Estos apóstoles que se mencionan obviamente no son como los 12 apóstoles, pero el ministerio como tal apostólico, que se basaba en llevar la palabra, abrir iglesias donde no hay iglesias, y que es una persona que tiene ese llamamiento para establecer iglesias en determinados lugares, ese es un ministerio apostólico. No es un apóstol como los 12, no son profetas como los profetas de la antigüedad, pero los ministerios siguen estableciéndose porque el Señor así lo ha determinado con el fin de edificar a su iglesia. Entonces es importante que nosotros tengamos una real comprensión de lo que la palabra nos enseña, porque si no podemos caer en el error de que nos encontramos con una persona que es usada por Dios, por ejemplo, en la profecía, que le dice a la persona lo oculto que hay en el corazón de él, que el Señor se lo trae conocimiento para que la persona reconozca que él está en ese lugar, para que la persona se arrepienta de su falta, de sus pecados y empiece a mirar hacia él. Cuando nosotros desconocemos que el Señor aún actúa de esta manera, que el Señor aún actúa a través de los dones para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, entonces vamos a caer en el error de llamar a algo que es de Dios
como algo que viene de las tinieblas, o como que solamente todos los que hacen ese tipo de cosas son usurpadores, los llamamos de esa manera como nosotros no hemos experimentado eso, pero debemos ser conscientes que debemos basarnos en la Biblia, no solamente en los versículos que a mí me gustan o los que se acomodan a mi línea de pensamiento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. La escritura está allí para eso, con ese fin, y debemos leerla y aceptarla completamente. Y mira también lo que dice la palabra en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12. Pablo le empieza a hablar a la iglesia de los Corintios acerca de los dones espirituales. Pablo le empieza a hablar a ellos acerca de cómo ellos deberían utilizar estos dones. Y mira lo que dice en el versículo 7. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho, empieza diciendo. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y sigue diciendo la palabra, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí menciona nuevamente el don de profecía, que lo reparte el Espíritu Santo. Y algunas personas han dicho en la actualidad o predican, no, cuando habla el don de profecía se refiere a la enseñanza particular que tú haces de las Escrituras. Pero si seguimos leyendo nos encontramos con algo bastante interesante. Allí mismo en el libro de Corintios, en el capítulo 14, mira lo que dice el versículo 24 acerca de la profecía, para que veas que no únicamente se refiere a aquella persona que expone la palabra de Dios concretamente, sino a una persona que recibe una revelación de algo oculto, de algo que solamente puede saber la persona que ha vivido en concreto y que Dios se la revela a estas personas a través de la profecía. Dice el versículo 24 del capítulo 14 de 1 Corintios. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Para esto es la profecía en la actualidad, para revelar lo oculto del corazón del hombre. No, que una persona está haciendo algo que no le agrada a Dios, una persona tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de algo. Dios, por medio del don de profecía, se lo revela a uno de sus hijos con el único fin de que esa persona, con sabiduría, con mansedumbre, se acerque a la persona y le diga, mira, yo no he hablado contigo, pero el Señor me dijo esto acerca de ti. Lo hace el Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Con que el corazón de esa persona incrédula se convence y diga, hey, verdaderamente Dios existe. Esta persona no hubiera podido saber esto si realmente Dios no lo hubiera hablado, Dios no se lo hubiera dicho, porque yo no le he contado a nadie, o cómo esta persona sabía que yo tenía esta dificultad, que estaba pasando por este problema. Verdaderamente Dios existe y es convencido su corazón a través de la profecía. Ese es el don de profecía como tal. Y también Dios revela. Yo en lo personal he tenido experiencias con personas dentro de mi congregación que realmente dicen, no, Dios me mostró esto y realmente después pasan las cosas. Eso es profecía. No es la profecía como en el Antiguo Testamento porque ya nadie va a establecer un fundamento. Si te llega alguien diciendo, no, yo soy profeta y como soy profeta establezco esto como doctrina, como enseñanza para la fe cristiana, ya ese sí es un falso profeta. Ya ese es un falso profeta. Ya ese sí es una persona que está, digamos, queriendo añadir algo que en la palabra no está. Pero el don de profecía existe, es verídico, es real. No queramos apagar al Espíritu Santo. En Colosenses hay un versículo que habla acerca de eso, cuando las personas precisamente no creen las profecías. Es interesante porque me están llegando ese versículo ahora. Las personas cuando no creen en las profecías, Pablo le dice a los colosenses, no apaguéis el espíritu. Es interesante. No apaguéis el espíritu a personas que estaban diciendo, no, la profecía esto no es de Dios. Y así tristemente hemos caído en el error hoy en día. Y dejamos de aprovechar de los dones espirituales que el Señor dejó para la edificación de la iglesia. A veces en nuestras congregaciones no recibimos esos dones
porque no estamos creyendo en ellos. Pero la palabra está para creerla completa, y no caigamos más en estos errores. ¿Qué opinas acerca de esto? Da tu opinión en los comentarios. Comparte este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición. Suscríbete a este canal porque siempre estamos compartiendo contenido de edificación, de bendición, para aprender más acerca de la palabra y acercarnos más a Dios. Mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.